Muchas gracias. Entonces, en honor al tiempo, vamos a dar inicio a esta sesión. Esperamos que los demás invitados se vayan conectando a lo largo de la presentación. En nombre de la Organización Latinoamericana de Energía, les damos una cordial bienvenida a este webinar de la Red de Integración Energética, cuyo tema principal será la dinámica de integración de mercados eléctricos en caso de estudio Colombia, Ecuador y Panamá. El mismo será presentado por el doctor Santiago Hoyos Velázquez. Santiago Hoyos es ingeniero electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Asimismo es ingeniero de sistemas de la Universidad de Antioquia, tiene un magíster en ingeniería de sistemas y actualmente es candidato a doctor en ingeniería por la Universidad Nacional de Colombia. Durante los últimos 10 años se ha desempeñado como ingeniero de soporte comercial y técnico en la comercialización de energía eléctrica en Colombia, formulador de proyectos de investigación y consultoría, desarrollador de modelos de simulación, soporte a la toma de decisiones bajo riesgo e incertidumbre para la planificación. Actualmente se encuentra vinculado a una compañía consultora del sector eléctrico, desempeñándose como gestor de capital intelectual. Ha liderado y participado activamente en proyectos de consultoría en economía, regulación y energía para agentes del mercado eléctrico colombiano y ecuatoriano. Les recordamos a los participantes que al final de esta sesión podrán realizar sus preguntas por medio del chat. Igualmente les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y será subida a la página de Expertos en Red, donde estará acompañada por un foro y ustedes podrán continuar con el debate sobre este tema. Le damos entonces la bienvenida al doctor Santiago Hoyos. Adelante con su presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, Santiago. ¿Logran ver la presentación en este momento? Sí, Santiago, en este momento ya estamos viendo la presentación. Ok. Entonces, en esta sección vamos a trabajar el tema de la dinámica de integración de mercados eléctricos. Como caso de estudio, se utilizó el mercado eléctrico de Colombia, Ecuador y Panamá. El contenido que vamos a desarrollar a lo largo de la presentación es una breve introducción a los mercados de electricidad, al fenómeno de integración que nos compete con gran relevancia en este momento, a la dinámica de esa integración, como aporte a la investigación que se ha desarrollado, una pequeña descripción de un modelo de simulación de dinámica de sistemas que soporta la toma de decisiones y evaluación de políticas en relación con la integración de mercados eléctricos. Algunos resultados veremos y conclusiones al respecto. Básicamente voy a hacer una pequeña descripción de organización del sector eléctrico, donde precisamente el proceso de liberalización y de regulación de los sectores de la economía, no siendo el sector eléctrico un sector ajeno a ello, fue totalmente influenciado para determinar su organización. En ese sentido, pues el Estado pasó de tener un rol, digamos, de inversor y operador de la infraestructura eléctrica a un rol mucho más de mercados regulados y economías de mercado, básicamente definido por la operación del sistema, la administración del mercado, la planeación como tal, propiamente dicha, la vigilancia, el control. Esta diapositiva que ustedes están viendo en este momento obedece pues a un esquema de organización que se tiene en Colombia específico, que no es ajeno a los demás países dependiendo de las políticas que se siguen.
finalmente se encuentra en la cadena de valor del servicio de electricidad, pues precisamente los diferentes agentes que la conforman, el generador, los transmisores, la distribución y la comercialización. Con ello, haciendo alusión a que hay prácticamente dentro del mundo de los mercados eléctricos dos sectores básicos sobre los cuales se puede, digamos, desarrollar la competencia, y esa competencia es la generación y la comercialización, mientras que por su naturaleza de economía de red, los agentes transmisores y distribuidores obedecen más a una economía de monopolio regular. Eso como un panorama general para ubicarnos hacia dónde podrían tender los mercados frente a una integración y cómo se ha venido dando en nuestros países cercanos. Los mercados de electricidad están ampliamente pues caracterizados. Cada uno de ellos puede ser predominantemente hidráulico y altamente dependiente de las condiciones hidrológicas, o puede ser predominantemente térmico y dependiente altamente de la disponibilidad y los precios de los combustibles. Es en ese sentido entonces que la integración aporta grandes beneficios al hacer una utilización de esa complementariedad desde el punto de vista de la oferta. Y en ese mismo sentido, digamos, la demanda también se complementa al tener una diferenciación horaria y un aplanamiento de la cuota o de la demanda en determinados espacios del tiempo. Con ello lo que queremos decir es que emerge una complejidad en los mercados dadas sus condiciones para determinar su oferta, para establecer su demanda y para formar sus precios, que es uno de los elementos determinantes en esta definición de integración. Porque precisamente, ¿cuál es la definición de integración? La definición de integración no existe una definición propiamente y claramente aceptada hablando en términos de integración de mercados eléctricos. Podríamos decir que dos mercados están plenamente integrados y sus sistemas de potencia están unidos a través de redes de transmisión, o podemos decir que los mercados están integrados porque existe un gran nivel de intercambio de energía o potencia entre ambos, o podemos decir que la integración es la disolución de las entidades individuales para conformar una de carácter regional, o todo lo contrario, decimos que esa unificación de esas partes conservando su identidad individual para un alcance regional. Entonces, para este sentido, tenemos una invitación a tratar de definir ese fenómeno de integración, que a lo largo de la presentación vamos a ir tomando algunos elementos que nos pueden llevar a elucidar las claves que nos pueden dar elementos de toma de decisión y de política. Precisamente el fenómeno de integración está relativamente relacionado con una múltiple dimensionalidad, porque se está relacionando aspectos políticos, precisamente de soberanía y autosuficiencia como tal, aspectos económicos de intercambios comerciales y de beneficios en cuanto a la riqueza de la sociedad, desde el punto de vista físico y más específicamente eléctrico, desde la misma articulación y estabilidad de los sistemas de potencia, hasta el actor principal que hoy está jugando un rol muy importante en los mercados eléctricos, y es ese aspecto socioambiental que genera una dinámica y le imprime una dinámica muy particular al desarrollo de las obras y de la expansión. Si vemos la integración de los mercados como un proceso, pues tiene múltiples etapas. Una primera etapa pues estaría dada inicialmente y con base en un marco referencial de las 3 R's, muy conocido, de la red, los recursos y las reglas. Pues tendríamos una primera etapa en la cual pues hay una interconexión física, unos mercados nacionales intercambian por seguridad vía algunos contratos binacionales, bilaterales, hasta tener una etapa en la que nos encontramos, por ejemplo, en el caso de Colombia y Ecuador, con un esquema de intercambios
de transacciones internacionales de energía, donde existe un despacho coordinado, una armonización regulatoria con los acuerdos operativos y comerciales, hasta lo que se va evidenciando en algunos países, en el caso de Centroamérica, de un despacho integrado y una integración regional, donde múltiples esfuerzos se deben dar para poder tener, digamos, operadores regionales, administradores regionales, agentes de alcance regional como tal. Y finalmente, pues una comunidad europea, por ejemplo, con una integración subregional de diferentes mercados integrados. Viéndolo como ese tipo de elementos en el cual la integración está definida a través de un proceso, pues pasamos a mirar, y no creo que existe discusión, inclusive existe un gran consenso en la mayoría de los países miembros de la integración, de que existe una gran cantidad de beneficios. Más adelante veremos por qué hay limitantes al aprovechamiento de esos beneficios. Pero básicamente existe un gran consenso en que los beneficios de la integración son grandes, como es el uso integral eficiente de los recursos disponibles de la generación y la transmisión, el aumento de la seguridad y la confiabilidad en el suministro, lo que hablábamos inicialmente del aprovechamiento eficiente de la complementariedad, por ejemplo, desde el punto de vista de la oferta por los determinantes hidrológicos, desde el punto de vista térmico por los precios disponibles de los combustibles, una diversificación de una matriz energética, por lo que decíamos al principio de que cada mercado tiene, digamos, unas características definidas por sus condiciones iniciales de disponibilidad de recursos y de implementación de políticas de desarrollo energético, y unos incentivos, por ejemplo, para la inversión extranjera, el desarrollo socioeconómico. El mercado es mucho más amplio, por lo tanto, entonces hay una motivación para la inversión y el desarrollo mismo del mercado. Y obviamente hay una gran posibilidad de reducción de riesgo frente a la volatilidad en los precios, frente a algún tipo de razonamiento teniendo interconexiones para una vía seguridad de suministro. En este momento, luego de una breve introducción a lo que es la concepción de integración de los mercados eléctricos, vamos a pasar a trabajar la dinámica de esa integración de los mercados. Y para este objetivo, pues, se desarrolló un modelo en dinámica de sistema que hace alusión a un paradigma, digamos, de modelación. Ese paradigma de modelación entonces nos permite relacionar variables de la toma de decisiones, variables principales, entre los cuales podemos definir cuál puede ser el comportamiento que se esperaría de esa integración o de un mercado en general. Lo que observan ahí, pues, no es más que una complementariedad a una cantidad de otros desarrollos que han hecho mis predecesores, que ustedes pueden observar en la diapositiva, donde se puede evidenciar diferentes bucles o ciclos de realimentación que relacionan las variables. En una primera instancia tenemos un círculo de realimentación, de balance, todos los electrones están en balance, entonces un primer ciclo de balance en el cual, a través del margen de reserva y la demanda, se define, digamos, hay una formación de un precio. Esto es típico de la economía de mercado, entonces no solo aplica para un mercado de energía, sino que aplica también para otros tipos de mercados donde la señal frente a la escasez definida por un margen de reserva va a generar o incentivar o propiciar un crecimiento o un precio mayor. Y hay que tener la siguiente salvedad en este esquema, y es que obviamente la demanda, pues, eléctrica, pues, es una demanda con muy poca electricidad, es más bien prácticamente inelástica, y existe un efecto retardado de ese precio hacia la demanda por el traslado directo de los diferentes elementos que se consideran que son componentes del precio a la hora de tener un recaudo para el pago
de los costos y los gastos de la de generación o vía tarifa de esas consideraciones. Un segundo ciclo que es un ciclo que nos representaría una expansión, la expansión precisamente de la capacidad de generación en función de esas expectativas de retorno de los inversores de la generación para abastecer esa demanda y mejorar ese margen. Esas expectativas, pues, obviamente como inversionistas considerarán en términos financieros cuáles son el momento preciso de realizar las inversiones para abastecimiento de la demanda desde un punto de vista económico. Sabemos que existe un punto de vista de seguridad que determina el desarrollo de proyectos de generación por el criterio que tenemos de seguridad en el suministro y el mismo obras de expansión de infraestructura para mejorar la confiabilidad y garantizar la confiabilidad en el suministro. Pero este modelo permite evidenciar una expansión dentro de ese esquema que se define inicialmente de que puede existir y de hecho existe la competencia en el segmento o eslabón de la cadena nominado de generación. No siendo menos importante, pues pasando a los elementos de la transmisión, pues tenemos dos elementos muy principales, pues hay unos círculos que ustedes pueden observar que relacionan unas variables en términos de la congestión, siendo la congestión un elemento clave para diferentes tomas de decisiones. Tomas de decisiones, por ejemplo, asociadas a la ley de restricciones, en el caso de redes internas, o digamos de la transmisión local, o inclusive, como hemos dicho, evacuación de generación, atención de demanda y seguridad en suministro, o inclusive expansión de la transmisión para la interconexión y mejorar los intercambios comerciales. Entonces existen necesidades para expandir la red de transmisión, bien sea de interconexión entre los mercados, es decir, entre los dos sistemas de potencia, o necesidades locales que se pueden evidenciar y satisfacer vía estos ciclos de realimentación que nos generan un balance entre la oferta y un condicionamiento entre la oferta de generación y la capacidad de transmisión hacia la satisfacción de la demanda. Es precisamente una de las grandes restricciones que tiene el mercado eléctrico y es precisamente las condiciones de red para poder satisfacer una demanda bajo una oferta establecida. Finalmente, en esta dinámica lo que se puede observar es que la influencia de un mercado como el mercado de otro país, esto genera, de acuerdo al nivel de integración, pues un impacto directo sobre el mismo mercado, bien sea a través del margen, porque se tiene una mayor demanda que abastecer, entonces se despacha mayor generación o generación, digamos, a costos más altos. Y se tiene, digamos, un impacto sobre la congestión que presiona, por lo tanto, digamos, el desarrollo de obras para mejorar los intercambios y descongestionar las redes o aliviar, botar la congestión bajo un sistema de intercambios de beneficios. La dinámica de los intercambios pues ya es un poco más detallada de lo que se veía como mercado, y lo que podemos observar en esta diapositiva es la estrecha relación que se veía a través de la línea roja en el diagrama anterior, y cómo esa dinámica y cómo esa demanda o esa participación del otro mercado genera un impacto significativo, como hablábamos a través visto a través del margen por medio de un incremento de la demanda en el caso para el país que es considerado país exportador de una mayor demanda, y visto a través de la congestión para determinar los intercambios y expansión. No entro en mucho detalle para poder llegar a mostrarles algunos resultados que a mi juicio son relevantes en este caso. El modelo que se desarrolló, pues digamos, una primera parte es lo que les acabo de presentar, que es algo muy conceptual, traído desde, digamos, el MIT, donde se desarrolló la dinámica del sistema hace más de unos 50 años,
y nos da un vistazo general conceptual del comportamiento del mercado frente a una integración con otro mercado. En este caso, pues estamos hablando del mercado eléctrico. El modelo, pues, incluye diferentes submodelos, modelos de oferta, modelos de demanda, de la red de transmisión a nivel local, un modelo muy simplificado de la red, un modelo de despacho, obviamente bajo el criterio de eficiencia económica del grupo de precios, en orden de mérito, un modelo de intercambio de energía entre áreas, porque sabemos pues, que un mismo sistema de potencia para un solo país o un mismo mercado pues está dividido, fue resultado de una primera integración de diferentes regiones a nivel nacional. Entonces se modeló, en este caso específico, 3 áreas para el caso colombiano. Un modelo de intercambios de electricidad entre los países que actualmente rige las transacciones internacionales de energía entre Colombia, Ecuador y futuramente Panamá. Un modelo de expansión de capacidad tanto para la generación como para la interconexión entre áreas de nuestro país. Estos modelos están basados en los modelos de expansión en 2 elementos principales. Los criterios básicos de desarrollo del mercado, que son la eficiencia económica, la seguridad en el suministro. En esos términos están basados los modelos de expansión. Pues no es por demás citar algunos marcos normativos en relación con los intercambios que se tienen con Ecuador, en el caso colombiano, pues se espera tener con Panamá, y una vez se llega a establecer el desarrollo de las obras. Pues sabemos pues que con Ecuador, en diciembre de 2002, con la decisión CAN 136, el 136 de 2002, pues comienza, digamos, la interconexión con Colombia, el desarrollo pues de las líneas de interconexión con Colombia, y luego de varios años, digamos, de intercambios que se fueron evidenciando de forma leve, como veremos más adelante, y luego se fueron intensificando y luego se van reduciendo y obedecen a diferentes razones, vino, digamos, un proceso de transición que marcó la 7. Ese proceso, pues obviamente fue por una exigencia en el cual hay un elemento principal que nos debe quedar bien claro, y es la distribución justa y equitativa de los beneficios que dio lugar, digamos, al esquema en el cual se está definida los intercambios entre estos 2 países, y en la que estamos actualmente, como decisión 22 de 2011, dándole 2 años de continuidad a ese periodo de transición para tratar de establecer otros elementos de política de integración. Por el lado de Panamá, pues hay una gran historia alrededor, y cabe, digamos, destacar que está pues integrada a nivel centroamericano como mercado regional, que recién, hace poco, entró a funcionar como mercado regional, pero que visto hacia Colombia y hacia Sudamérica existen grandes limitaciones de su integración. Pues se ha avanzado significativamente desde estudios de transactibilidad de la línea de interconexión, hasta decidir los niveles de tensión, la forma como tal, si era corriente externa, corriente directa, una cantidad de análisis técnicos cooperativos y hasta una armonización regulatoria que hace poco se tuvo para definir algún tipo de esquemas de derechos financieros para el acceso a la capacidad de interconexión. Ese ha sido pues como un desarrollo de marco normativo que define hasta el momento las interconexiones, específicamente por lo que son elementos muy básicos para centrarnos, digamos, en lo que nos compete para hacer la integración de estos mercados. Les decía que en el caso colombiano pues se consideraron 3 áreas. Ustedes podrán observar, digamos, un área de la costa, un área del centro que tiene
muchas más áreas operativas como tal, y un área del sur. Se consideraron la interconexión con Panamá con 300 megavatios inicialmente. Se sabe que se tiene previsto una posibilidad de expansión más de 300 megavatios, y con Ecuador pues sabemos que hay interconexiones con diferentes líneas a 138 y a 220 kilómetros, que nos llevan, digamos, a una respectiva de megavatios, pero que para los efectos de este estudio se utilizaron los valores que ustedes observan. Los intercambios pueden haber de 1000 megavatios, pero la capacidad de interconexión entre las áreas definidas para Colombia. En el caso de estudio, entonces, como tal, nos marca desde el 2008, porque, digamos, los modelos de simulación, dentro de su proceso de validación, deben tratar de emular la historia para tratar de tener confianza en sus resultados hacia el futuro. En ese sentido, entonces, este caso de estudio inició con su análisis como tal. Sus condiciones iniciales empezaron en diciembre de 2008, es decir, de 2009, donde se tenían estos diferentes valores que ustedes observan para las capacidades instaladas para cada uno de los países, la demanda de potencia máxima y los diferentes márgenes, que es un punto a tener presente a la hora del desarrollo del mercado y garantizar los diferentes elementos de seguridad y confianza. Entonces estamos hablando que en el caso colombiano se tuvo, digamos, a diciembre de 2008 un 32% de margen. Eso quiere decir que tenía una capacidad instalada que satisface en ese momento un 32% adicional de la demanda máxima de potencia. Y estamos hablando en términos de capacidad instalada, por lo cual existe, digamos, con esta discusión que se está planteando, elementos a los cuales se debe hacer referencia para considerar otro margen, no un margen en definición de su capacidad instalada, sino, por ejemplo, de su capacidad disponible, inclusive de su energía fija como tal. En Ecuador, pues, tenía un margen un poco superior, un 35%, y Panamá un 7%, más bien estrecho. Ya este tipo de márgenes ya lleva a tomar una cantidad de decisiones acerca de la garantía en ese momento. En fin, no nos vamos a centrar en las áreas, las cuales ustedes pueden observar en la presentación, teniéndose como principal, digamos, elemento de el área central, pues, tiene una gran sobreoferta en comparación con el demás. Aquí planteamos algunos de los elementos que hablábamos, evidenciando esa complementariedad que se puede tener frente a la integración de los mercados. Y es precisamente desde el punto de vista de la complementariedad de la oferta, en el cual vemos en esta figura el nivel porcentual del embalse agregado para los tres mercados. Obviamente, pues, Colombia es predominantemente hidráulico. Como ustedes observaban anteriormente, es una capacidad instalada significativa y que ha sido a lo largo de los años, ha estado por un orden superior al 60%, como en términos de capacidad instalada de participación de audio. Asuntos similares en términos de Ecuador para lo que se está previendo en adelante con el ingreso de grandes obras como Coca-Cola, la canasta eléctrica participada por componentes hidráulicos, y no siendo así el caso de Panamá, teniéndose presente que va a ingresar proyectos hidráulicos siendo predominantemente térmicos. Entonces, esa complementariedad hidrológica la observamos desde el punto de vista del comportamiento de los embalses a lo largo de la historia. Aquí vemos ese nivel porcentual que los marca como frente a épocas en las cuales algunos de los mercados tienen deficiencia y los otros tienen, digamos, mucho mayor componente de su embalse para una mayor generación a un bajo costo. Esa es la
complementariedad de los indicadores, se evidencia mucho en el 2011, donde los fenómenos, como el fenómeno de la niña, marcó significativamente niveles altos de los en el caso colombiano y ecuatoriano. El costo marginal también es un elemento de complementariedad económica, pues precisamente es una de las características principales por las cuales se da la integración de los mercados es en base al aprovechamiento de obtener una satisfacción de demanda a un precio mucho menor, a unos costos mucho menores, y es lo que se ve acá. Pues hay unos costos que por su naturaleza de mercado permanentemente térmico y con elementos de combustibles significativos, en el caso panameño, pues tiene, digamos, presencia de unos costos altos de generación, y en el caso de Ecuador y de Panamá y de Colombia, pues se observan unos costos que llegan a ser similares, teniendo así una diferenciación por diferentes razones de carácter técnico y de carácter hidrológico. Los intercambios que han caracterizado, en este caso sabemos que para la historia, pues al caso de estudio, pues tenemos las intercambios en Colombia con Ecuador, y de las cuales se ha tenido, digamos, un desempeño de esos intercambios. Ha existido intercambio, cosa que no ocurre con todas las integraciones, por eso la crítica si en las integraciones son las líneas, o si es la cantidad de energía intercambiada, o si son los beneficios distribuidos, porque precisamente aquí tenemos unos intercambios entre Colombia y Ecuador que han posibilitado trasladar unos beneficios, llevar unos beneficios a toda una energía menos costosa, y que después de la decisión de 2009, pues, esos beneficios se deben implementados y mucho más equitativos. Estos intercambios que ustedes observan ahí, pues, nos dan pie a decir, sin temor a equivocarme, que Colombia ha sido caracterizada como país exportador y que Ecuador ha sido caracterizado como país importador. Y bajo el fenómeno, bajo el esquema que funciona los intercambios comerciales internacionales para Colombia, pues ha determinado que Colombia ha tenido, digamos, unos mejores precios, unos menores costos para poder ejercer esos intercambios. Como les hablaba, desarrollamos el modelo y lo probamos tratando de emular al tiempo. Entonces hubo, digamos, una primera emulación en función de los precios. Hay que tener de presente que esto no es un modelo económico, sino que es un modelo de tendencia. No es un modelo estadístico, econométrico, sino que es un modelo de simulación, ¿cierto? Y obviamente van a existir diferencias, pero se recoge en gran medida cierto acercamiento de lo real que ha ocurrido en la historia a lo que es el modelo arrojado, por ejemplo, en el caso de los precios, como pueden observar, para los diferentes países, en el caso de Ecuador y en el caso de Panamá. En este sentido, entonces, se quiere hacer alusión que en los mercados que son predominantemente, digamos, hidráulicos, hay alta incidencia de la formación del precio por la variación de energía. Y es así como ese, digamos, costo de oportunidad que reflejaría el valor del agua, genera una dinámica de formación de precios acorde con esa disponibilidad. Y por eso es que observamos para las simulaciones que los precios tienen un comportamiento como el que se presenta, que siguen, digamos, como unos patrones que en este caso obedecen al patrón de hidrología, o sea, al escenario hidrológico que se haya definido para los simulaciones. Hay que hacer claridad que las simulaciones
que se realizaron son simulaciones que obedecen estrictamente a la información pública y oficial de los mercados a través del plan de expansión de cada uno de los, digamos, de los países considerados o de la información pública que presenta, digamos, su operador en cada uno de ellos. Entonces, lo que se logra observar aquí, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, es precisamente el componente del mercado como el precio para los tres mercados, siendo el rojo, si no vamos a usar los colores, el que hemos llamado A, porque este, digamos, es una gráfica resultante y directamente del modelo, donde A representa a Colombia manejando precios que se encontrarían alrededor de unos 70, 75 dólares por megavatio. Y, digamos, en el caso ecuatoriano, en un futuro muy cercano, vamos a tener precios muy cercanos. Hay que tener en cuenta que estos resultados obedecen a lo que se configuró para la simulación. Y que, por lo tanto, si uno incluye otros parámetros, o sea, si define procesamientos biológicos, si define otros precios de los combustibles, si define otras obras o retardos en las obras de expansión de la generación y de la transmisión, pues podrá observar otro comportamiento de los precios. En este caso, se observan precios muy cercanos de Ecuador y Colombia, con lo cual nos da a entender que existiría o se configura la posibilidad de una gran dinámica de intercambios entre ambos mercados. En el caso, digamos, de Panamá, se ve mucho más restringida esos intercambios. No quiere decir que no vayan a existir, sino que una vez que exista, digamos, la interconexión, pues se va a tener unos intercambios que van a ser casi que unidireccionales, por no llamarlos de otra forma, diferente a como Colombia y Ecuador, que podría ser inclusive unidireccional dependiendo de esa diferencia en la formación de los precios de importación y exportación que están definidos en la regulación. Y aquí, por ejemplo, podemos observar un margen de reserva. Ese margen de reserva, entiéndase, pues A para el caso colombiano, B para el caso ecuatoriano y C para el caso panameño, es en función, como les dije, no de una capacidad instalada. En función de la capacidad instalada, para las simulaciones que se realizaron, el margen siempre es positivo, pero en función de una potencia disponible y frente a una hidrología determinada y para una demanda máxima de potencia, ese margen que se observa es el que nos da como resultado. Queriendo decir con ello que se llama la atención para los próximos años, donde el margen puede llegar a ser negativo. Esto no quiere decir de que va a existir apagón o de que va a haber demanda totalmente insatisfecha. Esto lo que quiere decir es que propicia los intercambios y precisamente lo que nos congregó en esta reunión, y es que una alta posibilidad de intercambios en el futuro se pueden dar debido a los crecimientos en la demanda que se evidencian o que están planeados de esa forma, y a las obras que se prevén de ingreso y a las hidrologías y precios de los combustibles que se consideran. Para este sentido, entonces, digamos, tenemos un esquema de intercambios donde vemos algunos intercambios que presionan una expansión de la capacidad de la interconexión hacia su crecimiento. Como les decía, hay mayores intercambios, entonces se propicia mayor expansión de la interconexión. Y debo tener práctico bajo las condiciones que se consideró para este caso de aplicación y todos sus parámetros. Las limitantes que les decía que se han encontrado, pues obviamente están desde la misma definición de integración y que sea aceptada y totalmente adoptada, hasta la misma soberanía y autosuficiencia, que es uno de los grandes temores que se presentan cuando existe integración no solo de mercados, sino a nivel de la economía,
y a nivel de los países, y es tener esa soberanía nacional y esa autosuficiencia para son dos elementos principales que han determinado que la integración tenga límites para su desarrollo. Obviamente, cada una de las dimensiones que se considera hace que esto sea un proceso muy complejo, digamos, de conceptualizar y en el mismo sentido de articular todas ellas, o sea, la articulación política, la articulación económica, la articulación eléctrica, porque estamos hablando de diferentes culturas, de diferentes economías, de diferentes elementos eléctricos, de diferentes sociedades, diferentes grupos económicos y sociales y diferentes, digamos, elementos de conservación y preservación del medio ambiente, todo dentro de un mismo marco de desarrollo de los mercados hacia la seguridad y la confiabilidad. El mismo esquema de alivio de la congestión llega a ser una limitante si esa distribución de esas rentas frente al alivio de la congestión no se hace de forma equitativa y justa, que para eso se tienen, digamos, algunos elementos en los cuales los intereses de los actores y las expectativas deben entrar en juego y no en conflicto. Expansión del mismo sistema integrado, por lo que decíamos, o sea, vamos entonces a pasar de un ente nacional como un operador del mercado local a entes regionales como mercados internacionales de operación, de regulación, como es en el caso europeo. Entonces, esa concepción de pasar hacia unos elementos regionales, de ver disminuir esa soberanía y de ver cómo, digamos, un conflicto de esa autosuficiencia, porque pueden existir redes a través de mi país, pero esa energía que va por ahí no la puedo tomar, tengo dificultad, como pasa en algunas situaciones, entonces lleva a limitar el proceso de integración. La misma valoración de los beneficios, centrándose en cuáles son esos beneficios, porque lo vimos que hay desde diferentes puntos. El mismo poder de mercado que se podría ejercer o abuso de posición dominante de algunos agentes dadas sus condiciones iniciales. Y entonces la articulación regulatoria que debe existir para garantizar la competencia y eliminar esa posibilidad de abuso. La selección de la tecnología de la solución y el mismo esquema del mercado. Hablamos de la selección de la tecnología de las canciones, por ejemplo, la generación, si va a ser si un mercado que ya está integrado debe expandirse localmente en función de una tecnología específica o si debe aumentar la capacidad de la interconexión para obtener, digamos, una generación con costos bajos. Ahí entramos en algunas conclusiones, precisamente las que vemos a continuación. La diversificación de la canasta eléctrica debe ser un hecho en el mercado. Dependencia de los fenómenos climáticos de centrales hidroeléctricas que llevan a pérdida de precio e incertidumbre en la seguridad de suministro. En este sentido, un regulador debe sopesar dos elementos principales: la eficiencia económica de bajos precios, digamos, de costos marginales bajos, dado por la capacidad hidroeléctrica, o la seguridad en el suministro de las centrales térmicas, con su dependencia de disponibilidad y costo de los combustibles frente a condiciones físicas y hidrológicas. Ese es un equilibrio que el regulador debe estar velando en todo momento para tratar de garantizar el suministro. Mecanismos de integración para el aprovechamiento de la complementariedad en parte de la demanda de los mercados eléctricos debe incluir el desarrollo de inversiones en capacidad que garanticen el suministro eléctrico en el largo plazo, pero a precios razonables, porque desafortunadamente se cree que ese desarrollo eléctrico se puede hacer a mínimos costos y se ha encontrado que no necesariamente es el esquema marginalista
el que genera, digamos, mejores posibilidades de desarrollo de integración. Entonces, por eso se habla de precios. La expansión de la generación a nivel local entre competencias, o la expansión de la interconexión. Entonces, o expando interconexión o me expando localmente. Si expando interconexión, entonces voy a ver afectados los generadores, digamos, los agentes locales, y entonces esa pérdida de riqueza que ellos pueden obtener se va a equilibrar con la ganancia de riqueza que puede obtener la sociedad. Pero hay que recordar que la sociedad son dos elementos principales, los consumidores, los productores. Y la política económica y materializada en una política energética, pues debe ir a través de beneficiar a ambos actores de la sociedad, porque entonces van a existir conflictos para poder desarrollar sistemas de integración, porque vamos a dejar o a rezagar a, por ejemplo, parte de los productores y vamos a mejorar, obviamente, las condiciones, en este caso, a mejorar, aumentar la riqueza de los consumidores. Eso está bien, pero entonces, ¿bajo qué esquema que esa pérdida de beneficios que tienen los productores se debería generalizar o se debería dar para que de alguna forma sea compensada y entonces no se pierda la posibilidad de integración frente a las pérdidas de los productores? Y del otro lado, del país exportador, va a obtener unas mayores rentas, va a obtener unas mayores posibilidades, digamos, de obtener riqueza por un mercado mucho más amplio, por ingresar, digamos, a un país vecino de electricidad, que va a tener mayores posibilidades de desarrollo de generación local y de interconexiones y de intercambio, pero entonces, ¿cómo desligarlo de la posible pérdida de riqueza de los consumidores locales del país exportador? Pues son los mecanismos de intercambio, por ejemplo, como las PIDE, al dejar de un lado el mercado nacional para la formación de sus precios y liquidación de todas sus transacciones, al separarlo de la formación del precio, que está en función de ese precio nacional, pero que está independizado, digamos, hoy de esa liquidación, para que esa pérdida y ganancias traten de equilibrar los beneficios. Esa es una gran pregunta para que el desarrollo de la integración se pueda. Mayores niveles de utilización de la infraestructura de interconexión se presentan frente a las limitaciones de desarrollo de capacidad. Y esto es evidente frente a lo que llamé, digamos, al principio de la presentación, el gran actor que se debe considerar hoy en día en el desarrollo de los mercados eléctricos, y es ese aspecto socioambiental, que no quiero decir que no seamos conservadores con el medio ambiente, todo lo contrario, se deben buscar mecanismos de desarrollo de la infraestructura eléctrica que beneficien o degraden en menor medida el medio ambiente, pero que no debe ser una limitante para el desarrollo, digamos, de una economía alrededor del sector eléctrico. Y lo mismo el aspecto social. Por eso es tan importante la responsabilidad social, la socialización de las obras, la inclusión social y el desarrollo de beneficios para la sociedad, para los afectados por el desarrollo de la infraestructura como tal. Colombia, Ecuador y Colombia, Panamá, como digamos, interconexiones e integración, pueden llegar a presentar mayores niveles de intercambio, como lo evidenciamos en esta presentación, y por lo tanto, pues mayores beneficios como consecuencia de las necesidades locales de abastecimiento debido a las provisiones de crecimiento de la demanda y de la seguridad en el suministro. Pero para esto debe existir una articulación de diferentes políticas nacionales que generen esa armonía regulatoria, económica, que ha limitado el desarrollo en algunos aspectos. Para citar un ejemplo, la geopolítica que
caracteriza, digamos, a nuestra comunidad andina, puede no ser totalmente consistente o integrada por sus diferencias ideológicas. Y siendo la integración eléctrica un fenómeno más de la integración como tal de los países, pues si no hay un ambiente político favorable, existe la posibilidad de que o no se desarrollen las zonas o no se realicen los intercambios, que es lo que ha pasado a lo largo de la historia con varios esquemas de integración. Y todo recae en la consideración precisamente de las diferentes dimensiones de conceptualización y su articulación. Yo en este momento estoy terminada la presentación, obviamente un agradecimiento muy especial a Olad por esta posibilidad de presentar algo de los aspectos relevantes de integración, a la Universidad Nacional, a los investigadores que han estado acompañándome en el proceso de investigación a nivel doctoral, a los años Francisco Actiles, las iniciaciones que se han tenido de este proyecto de investigación a través de CELS, el Centro de Excelencia y obviamente ingeniería especializada como empresa de consultoría que me ha permitido llevar a cabo este espacio, pero además tener un contacto pleno y directo con el día a día de cada uno de los agentes que se encuentran y que hemos aplicado diferentes posibilidades de economía y regulación para el caso colombiano. Muchas gracias, Santiago, por su presentación. Entonces, damos paso en este momento a las preguntas. Tenemos ya una pregunta del señor Wilfredo Flores y nos dice: buen día. En el caso Panamá-Colombia, en donde los precios colombianos son mucho menores que los panameños, se esperaría que Panamá aproveche estos precios para comprar energía barata y seguirla vendiendo en el mercado local o regional al mismo precio alto. ¿Cómo regular de tal manera que la interconexión beneficie a los consumidores con precios baratos? También nos dice, por otro lado, en el siguiente enlace se puede observar en tiempo real los flujos entre países de la región centroamericana. Adelante, Santiago. El caso de la interconexión con Panamá, desde mi punto de vista y los análisis que he realizado, para mí es totalmente beneficiosa para ambos funciones. Hay unas limitantes muy específicas porque hay competencias entre los energéticos, en el caso del gas, en el caso de la electricidad. Entonces, en ese sentido, y teniéndome a la pregunta que nos hacen, pues los beneficios se pueden llevar a que los consumidores también ofrezcan energía a precios mucho más favorables. Claro que sí. Porque Colombia, para lo que está previsto en su plan de expansión, como resultado va a tener unos precios más bajos. Entonces, indudablemente que sí, se puede tener esa transferencia. Sin embargo, está el aspecto que mencionaba antes y es la pérdida de riqueza que obtendrían los productores de Panamá. ¿Cómo manejar esa pérdida por desplazamiento de la generación? Como la interconexión vendría a desplazar generación local, digamos, a precios altos o precios más bajos, entonces esa generación que es desplazada es una pérdida de riqueza de los productores panameños, de los generadores panameños. Entonces, ¿cómo hacer que esa pérdida se equilibre con la ganancia que obtiene el consumidor panameño y el beneficio que obtienen, digamos, los productores colombianos? Ese es un juego que se debe tener de forma equilibrada para que una vez que tenga la integración o la interconexión no se llegue a
tener las redes como se dice vulgarmente para cortar ropa, y se deja tener una infraestructura y no se utilice, dado que los beneficios no son claros y que la distribución de ellos no es justa. Ya tomando en cuenta la consideración hacia su integración con el mercado centroamericano, pues es de mucho más alcance, pero es de vital importancia, y esa sería la visión que tendrían, digamos, los desarrolladores de este comisión, donde no sería solo satisfacer una demanda en Panamá, sino llevar beneficios hacia los demás países integrados. Espero con eso haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, Santiago, por la respuesta. Tenemos un comentario de Luis Alberto Ochoa, nos dice: excelente la charla, evidencia el gran desequilibrio existente entre ofertante y demandante. Solo una regulación adecuada podría mitigar las gigantescas diferencias entre las rentas de los países aquí analizados. ¿Tiene algún comentario, Santiago, con respecto a esta observación? Totalmente de acuerdo. Y lo que yo sugiero es, debe considerarse los desarrollos de la interconexión como un gana-gana para todos, o sea, como llamamos un negocio bien para todos, donde los intereses que tienen de parte y parte son claramente definidos. O sea, yo espero obtener tantos beneficios, una estimación de ellos, porque va a tener generación más favorable. Yo espero, digamos, obtener mayores ingresos porque se tiene una estimación de ingresos, y que eso no sea desproporcional. Está totalmente de acuerdo con el participante, porque donde está ese desequilibrio, donde un país gana mucho y otro gana muy poco, o donde ambos países ganan lo mismo, pero internamente un país tiene desequilibrio entre su consumidor y su productor, genera inestabilidad para el desarrollo de eso. Muchas gracias, Santiago, por la pregunta. Finalmente, me gustaría preguntarle si usted conoce algunos modelos que incluyan externalidades ambientales que ya se hayan implementado o que estén en la academia. Digamos, un modelo del cual estamos tratando de desarrollar una continuidad con el modelo que tenemos desarrollado, que incluye externalidades ambientales. Pero esas externalidades se tratan, digamos, de internalizar, porque el asunto es cómo internalizarlas para que exista, digamos, una buena consideración de eso. Y se explica desde diferentes puntos de vista. Uno, porque estas externalidades ambientales nos generan retrasos de las obras y por lo tanto entonces tenemos dificultades de mantenimiento e inclusive problemas de inversión y desarrollo económico como tal. Entonces esa inclusión de las externalidades puede llevarnos a tener una aproximación más real al día a día del mercado. Entonces, es decir, sí conozco un modelo que está en la academia, específicamente en la Universidad Nacional, y considera externalidades ambientales. Obviamente es un proceso en el cual se está trabajando para que esa internalización de esas externalidades sea totalmente, digamos, válida y soportada en los procesos económicos. Muchas gracias, Santiago, por la respuesta. Finalmente, damos paso a una pregunta de Antonio Meneses. Nos dice: no existe ninguna consideración respecto a otras fuentes renovables en el proceso de integración. ¿Piensas que no serán adecuadas? Muy pertinente, y agradezco la oportunidad, porque
Hoy en día estamos, y ustedes me excusarán que lo hablen en estos términos, la economía se han llevado con algunos nombres, capitalismo, socialismo, y yo la llamo en este momento ambientalismo. Y en ese sentido no es que estoy en contra de eso, no por darle una denominación. Y ese fenómeno, digamos, ambiental marca todos los sectores de la economía. Entonces, en este caso no es ajeno del sector eléctrico. Y me refiero desde el punto de vista de desarrollo, digamos, de oferta amigables con el medio ambiente, que no son del todo, digamos, cero contaminantes, ¿cierto? Que tienen menos emisiones de gases de efecto invernadero, pero que efectivamente hoy en día están jugando un papel muy importante. Pero ¿qué es lo que se prevé por las diferentes, digamos, entidades y organismos internacionales? Que si bien se está llevando el desarrollo de los mercados, la política energética a la promoción de fuentes renovables y la regulación a la implementación de esos esquemas de posibilidades como incentivos, por ejemplo, para el desarrollo vía despachabilidad, vía impuestos, vía una cantidad de elementos, pues el desarrollo que se prevé no va a ser muy significativo en los próximos años por una muy simple razón. Si bien los costos de esas energías han reducido significativamente en el precio y que llega a ser inclusive comparable con costos marginales de otras tecnologías tradicionales, la demanda, o sea, existen algunos elementos técnicos que impiden desarrollos a grandes escalas de estas tecnologías renovables. Uno. Y dos, existe para las previsiones que han hecho, por ejemplo, de las internacionales en términos energéticos, un consumo para los próximos 50 años totalmente, pues totalmente no, muy dependiente de los combustibles fósiles. Porque es que nosotros vemos, digamos, a nuestra escala, de una escala muy pequeña, digamos, una diversificación de la canasta. Y esa diversificación para el caso, digamos, colombiano, ecuatoriano, pues está siendo altamente participativa del caso hidroeléctrico. Pero para otros mercados, que son muchos, ¿no?, con alta participación térmica, el consumo de combustible para los próximos años no se ve que caiga significativamente. Entonces, por esas dos razones, uno, limitantes técnicas para el desarrollo de energías renovables a gran escala, para tratar de decir de que vamos a partir la canasta energética en un gran componente renovable o digamos de energías limpias y bajas en carbono a la tradicional. Y el consumo que se prevé de combustible en los próximos 50 por dependencia de combustibles fósiles, no sé que vaya a ser un desarrollo, digamos, significativo. Sí va a existir la participación y está existiendo una tendencia muy marcada desde Europa y obviamente desde Norteamérica en imprimir una cantidad de mecanismos que apoyen y promuevan el desarrollo de esas economías bajas en carbón para los países de producción. Pero, digamos, el dictamen, me atrevo a decir, no va a ser una participación tan significativa en el corto plazo. Muchas gracias, Santiago, por la respuesta. En aras del tiempo vamos a leer el comentario de Wilfredo y la última pregunta que nos hace Adriana. Wilfredo nos dice, el tema de inclusión social es importante que sea considerado en la regulación regional, no solo el de las externalidades ambientales. En Centroamérica, el reglamento regional no considera nada relacionado con la inclusión social. En el siguiente enlace se puede tener acceso a dicho reglamento regional. Y muchas gracias, Wilfredo, por este enlace. Y la última pregunta de Adriana nos dice, actualmente Panamá, Ecuador y Colombia poseen límites en la generación de energía eléctrica a través de las diferentes fuentes.
Trato de entender la pregunta desde el punto de vista de la potencialidad, es decir, desde el punto de vista del recurso primario para la generación de energía, existiría algunos límites para la generación de electricidad. En ese sentido, pues en el caso, digamos, hidroeléctrico, existe una alta potencialidad para la predominancia. Me explico, en el caso colombiano, en el caso ecuatoriano existen grandes, digamos, potenciales hidroeléctricos que faltan por ser aprovechados. No siendo así, en caso panameño, donde sí existe un potencial hidroeléctrico, pero que es muy limitado. Y desde el mismo lado, el caso de los combustibles, o sea, como todos sabemos, los recursos, digamos, de combustibles fósiles tienen pues una curva, digamos, de aprovechamiento. Entonces, un campo, digamos, de gas, pues que tiene una vida, digamos, de aprovechamiento. Digamos, al principio tiene una gran utilización, vista sus mayores niveles de producción y, digamos, decae su nivel como tal. ¿Esto para qué lo trae la población? Porque precisamente para la parte térmica del mercado, térmicos, pues sí existe una limitante o agotamiento de ese recurso muy marcado, digamos, por las reservas y el nivel de producción que se tenga ese combustible y el consumo mismo que se hace en este caso específico en el sector eléctrico en la generación térmica. Pero más aún, es una motivación, y aquí cabría, digamos, enlazarlo con lo que estamos desarrollando, es una motivación para principalmente la integración como tal, y entonces poder de alguna forma garantizar el suministro a precios razonables y una motivación no solo para la parte eléctrica, sino para la parte energética en general, es decir, mayores importaciones, exportaciones o intercambios como tal de otros combustibles. Muchas gracias, Santiago, por su respuesta. Entonces vamos a dar por terminado esta reunión, no sin antes agradecerle a los participantes y al presentador. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y será puesta a su disposición en la red de integración energética, donde podrán realizar sus preguntas. De igual manera, la presentación será subida también a la red. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, participantes. Nos vemos en una próxima ocasión.